Edouard Beaumont se encontraba en la cubierta de su lujoso penthouse en el corazón de París, la ciudad que nunca dejaba de brillar. Desde esa altura, la vista era simplemente impresionante. Las luces de la Torre Eiffel parpadeaban como estrellas caídas, y el río Sena serpenteaba a través de la metrópoli como un reflejo de lo que una vez había sido su vida. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, una profunda sensación de vacío lo invadía. La vida de Edouard estaba llena de excesos. Cenas elegantes, fiestas exclusivas y reuniones de negocios que parecían interminables, pero todo eso carecía de significado. Se sentía atrapado en un ciclo de superficialidad, donde las personas que lo rodeaban parecían más interesadas en su fortuna que en su persona. Esa noche, mientras observaba la ciudad iluminada, un suspiro se escapó de sus labios. Recordó cómo había llegado a ser el magnate que era, un niño de sueños grandes que había luchado para salir de la nada. Ahora, sin embargo, se sentía como un espectador de su propia vida, perdido en un laberinto de ambición y desilusión. Su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de un socio le recordaba la próxima gala benéfica a la que debía asistir. Era otro evento en el que las apariencias eran más importantes que las intenciones. La noche siguiente, Edouard se encontró en el bullicio de la gala, rodeado de rostros familiares que sonreían y hacían pequeñas charlas. En un rincón, un grupo de hombres de negocios discutía sobre los últimos avances en tecnología. En el centro, las mujeres lucían vestidos deslumbrantes, pero su conversación era tan vacía como las copas de champán que sostenían. Edouard sonrió y asintió en los momentos adecuados, pero por dentro se sentía cada vez más distante. La música sonaba fuerte, pero su mente divagaba, preguntándose si realmente estaba haciendo algo significativo con su vida. Fue entonces cuando decidió salir al aire fresco. Caminó un poco por las calles de París, disfrutando del aroma de las panaderías y el sonido de los pasos sobre el pavimento. Sin embargo, la belleza de la ciudad no podía ocultar la realidad de aquellos que luchaban por sobrevivir. Fue en ese momento que vio a una niña de 8 años, con una canasta llena de flores marchitas. Su rostro, aunque joven, mostraba signos de tristeza y esperanza a la vez. Edouard se detuvo, atraído por la inocencia en sus ojos. La niña, con su vestido desgastado, sonreía tímidamente mientras ofrecía su mercancía a los transeúntes. Su nombre era Lucie, y mientras Edouard la observaba, algo en su interior se removió. Había algo en su mirada que lo penetraba, algo que lo hacía cuestionar su propia existencia. Lucie no solo vendía flores, ella era un símbolo de la lucha diaria de muchos, una representación de la vida que había elegido ignorar. Sin pensarlo, se acercó a ella y le compró un ramo de flores. A medida que la niña le extendía la canasta, sus manos temblaban ligeramente, y Edouard sintió una conexión instantánea, una chispa que lo sacudió de su letargo. «Gracias, señor», dijo Lucie con una voz suave, pero que resonaba con una fuerza inusitada. «Estas flores son para alegrar el día de alguien». Edouard no pudo evitar sonreír al escucharla. La sencillez de su comentario lo impactó, y por un momento se olvidó de su riqueza y de los problemas que lo atormentaban. Era un instante de claridad, un breve destello de lo que significaba realmente vivir. Edouard se sentó en un banco cercano, flores en mano, y comenzó a hablar con Lucie. Ella le contó sobre su vida en las calles, sobre cómo había aprendido a vender flores para ayudar a su familia. A medida que escuchaba, Edouard se dio cuenta de que su mundo, lleno de lujos, era una burbuja que lo había aislado de la realidad. La historia de Lucie le mostraba un lado de la vida que había decidido ignorar, un lado donde la lucha por la supervivencia era una constante. La niña hablaba con una pasión que lo conmovía, y de repente, la riqueza y el éxito que había buscado durante tanto tiempo parecían insignificantes en comparación con la autenticidad de esa conexión. Mientras la noche se desvanecía, Edouard sintió que algo en su interior había cambiado. La vida de Lucie lo había tocado de una manera que nunca había anticipado. Con cada palabra, con cada rayo de esperanza que brotaba de su voz, se empezó a dar cuenta de que había mucho más en la vida que solo acumular bienes materiales. En ese instante, en la vibrante y caótica ciudad de París, la conexión con una niña que vendía flores empezaba a sembrar las semillas de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Edouard comenzó a visitar a Lucie con regularidad, sintiéndose atraído por su espíritu indomable y su capacidad para encontrar belleza en un mundo que a menudo parecía cruel y desolador. Cada encuentro se convertía en una revelación, un viaje a través de las historias que Lucie compartía con él.
historias que hablaban de sueños y anhelos, pero también de las duras realidades que enfrentaba día a día. En una de esas tardes soleadas en París, mientras las hojas de los árboles danzaban suavemente con la brisa, Lucy le relató cómo había soñado con ser pintora. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza, una luz que Edward no había visto en mucho tiempo, ni siquiera en las fiestas más extravagantes que solía frecuentar. «Quiero hacer cuadros que cuenten historias», confesó Lucy, con la voz entrecortada por la emoción. «Historias de niños como yo, que a veces olvidan cómo soñar porque tienen que luchar por sobrevivir». Edward la escuchó en silencio, sintiendo una profunda conexión que lo transformaba lenta pero inexorablemente. Las palabras de Lucy resonaban en su interior, desafiando la superficialidad de su vida. En ese momento, Edward comprendió que su propia existencia se había vuelto monótona, atrapada en un ciclo de excesos que no ofrecían verdadera satisfacción. Mientras tanto, en su empresa, las tensiones aumentaban. Edward se encontraba en constantes reuniones con sus socios, quienes estaban obsesionados con maximizar ganancias y expandir su imperio tecnológico. Los números y las proyecciones dominaban cada conversación, y a menudo se sentía como un extraño en su propio mundo. Las voces de sus colegas eran un eco vacío, y en medio de esos discursos fríos y calculadores, la imagen de Lucy, con su risa contagiosa y sus sueños vibrantes, lo perseguía. «Edward, necesitamos más innovación. Si no aumentamos las acciones, perderemos nuestra ventaja competitiva», decía Pierre, su socio más agresivo, mientras gesticulaba con pasión. Edward asentía mecánicamente, pero en su interior una batalla se libraba. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Una vida donde el éxito se midiera únicamente por el dinero y la fama? La risa de Lucy, su deseo de pintar, lo empujaba a cuestionarse. Había más en la vida que solo cifras y gráficos. Había un mundo lleno de color y esperanza que él había ignorado. Al regresar a casa después de una de esas reuniones, Edward se sentó en el borde de su cama, rodeado de lujo, y se preguntó si todo esto valía la pena. Miró por la ventana, hacia la ciudad que nunca dormía, y pensó en Lucy y en su vida en las calles. En la simplicidad de su existencia, había encontrado una verdad que él había perdido. Decidido a entender más sobre la vida de Lucy, comenzó a planear su próxima visita. Cuando se encontraron de nuevo, Lucy tenía una pequeña libreta en sus manos. «Edward, mira lo que he hecho», exclamó, mostrándole dibujos llenos de color y vida. Eran retratos de la gente que había visto en las calles, de flores que vendía y de los sueños que guardaba en su corazón. Edward quedó maravillado. «Eres increíble, Lucy». «Tienes un talento especial», le dijo, sintiendo como una corriente de inspiración lo envolvía. «Pero no puedo pintar como quiero porque no tengo los materiales. A veces, solo tengo un lápiz y un trozo de papel», respondió Lucy, su voz apagándose. Edward sintió una punzada en su corazón. Su riqueza podría ofrecerle un mundo de posibilidades, pero Lucy estaba limitada por su situación. En ese instante, decidió que debía hacer algo. La idea de ayudarla a alcanzar su sueño comenzó a germinar en su mente, un fuego que prometía iluminar el camino hacia un cambio significativo, no solo para ella, sino también para él mismo. La conexión que había forjado con Lucy no solo era una amistad, era un nuevo propósito que lo guiaba hacia un futuro donde la vida podría ser más que una búsqueda de riqueza material. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en lo que poseía, sino en lo que podía compartir. Edward se adentró en la sala de la exposición de arte con una mezcla de curiosidad y desdén. Las paredes estaban adornadas con obras de artistas emergentes, muchas de ellas reflejando la lucha y la esperanza de quienes, como Lucy, provenían de entornos difíciles. A medida que recorría la sala, los colores vibrantes y las pinceladas audaces parecían llamarlo, invitándolo a sumergirse en un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. Sin embargo, su mente estaba ocupada en otros pensamientos. Recordó las palabras de Lucy, su deseo ferviente de pintar y cómo esa pasión se había visto ahogada por las circunstancias de su vida. Mientras observaba un cuadro que representaba a un grupo de niños jugando en un parque, sintió una punzada de tristeza. Cada trazo parecía contar una historia que resonaba con la vida de Lucy y de tantos otros niños que no tenían la oportunidad de expresar sus sueños. En ese instante, Edward comprendió que el arte podía ser un refugio, un medio para sanar y soñar. Sin embargo, también se dio cuenta de que muchos niños, como Lucy, no tenían acceso a estas oportunidades
atrapados en la rutina diaria de la supervivencia. A medida que caminaba por la galería, sintió el peso de su privilegio aplastándolo. La idea de una escuela de arte para niños desfavorecidos comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podría él, con su influencia y recursos, crear un espacio donde esos niños pudieran explorar su creatividad? La idea lo entusiasmó y al mismo tiempo lo aterrorizó. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que había llegado el momento de actuar, de hacer algo significativo en lugar de seguir con su vida de excesos. Decidido, dejó la exposición con una visión clara. Al día siguiente, se sentó en su oficina, rodeado de informes financieros y proyecciones de mercado, pero su mente estaba en otro lugar. Comenzó a esbozar un plan para la escuela de arte. Necesitaba encontrar un lugar adecuado, financiamiento y, sobre todo, apoyo de personas que compartieran su visión. Sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al pensar en lo que podría significar para Lucy y otros niños como ella. Edward pasó las semanas siguientes investigando. Habló con artistas locales, directores de escuelas y organizaciones benéficas, buscando aliados para su causa. Cada conversación lo motivaba más, alimentando su deseo de hacer un cambio. En su mente, la imagen de Lucy, con su cabello desordenado y su sonrisa tímida, se volvía cada vez más clara. Ella era la razón detrás de su esfuerzo, el símbolo de la vida que él quería transformar. Sin embargo, no todo el mundo compartía su entusiasmo. En una reunión con sus socios, Edward presentó su idea de abrir la escuela de arte. La sala se llenó de murmullos y miradas de incredulidad. Uno de sus socios, un hombre de negocios astuto y cínico, fue el primero en hablar. «Edward, esto es una locura. No hay retorno de inversión en un proyecto así. Necesitamos enfocarnos en maximizar nuestras ganancias, no en proyectos de caridad», dijo con desdén. Edward sintió que su corazón se hundía. Sabía que sus socios veían la vida a través de una lente fría y calculadora, pero él había cambiado. La conexión con Lucy lo había transformado, y no podía simplemente ignorar su nuevo propósito. Intentó argumentar, explicando cómo el arte podría inspirar a los niños y construir una comunidad más fuerte. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos, y la resistencia de sus socios creció. A medida que la reunión avanzaba, Edward se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaban sus socios, con sus preocupaciones legítimas sobre la rentabilidad. Por otro, estaba su creciente deseo de hacer una diferencia en la vida de los niños de París. La lucha interna lo consumía, y sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría el camino seguro y conocido? ¿O se arriesgaría a seguir su corazón y luchar por lo que realmente creía? Al salir de la reunión, Edward sintió que la presión aumentaba. Caminó por las calles de París, las luces de la ciudad brillando a su alrededor, pero su mente estaba nublada por la incertidumbre. Sabía que tenía que encontrar la manera de avanzar, de luchar por Lucy y por todos los niños que merecían una oportunidad para soñar. Mientras miraba a su alrededor, recordó la mirada de Lucy, llena de esperanza y anhelo. Esa chispa lo impulsaría a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Edward se encontraba en el corazón de París, rodeado de luces brillantes y una multitud que se movía al compás del bullicio nocturno. Sin embargo, el ambiente festivo del evento de recaudación que había organizado no lograba ocultar la tensión que se palpaba en el aire. Había decidido que este sería el momento en que su visión de una escuela de arte para niños desfavorecidos comenzaría a tomar forma, y estaba determinado a que nada ni nadie lo detuviera. Con un vestido de gala que brillaba bajo la luz de los candelabros, Lucy se preparaba para pintar en vivo. La pequeña, que había llegado a ser una fuente inagotable de inspiración para Edward, se veía nerviosa, pero su determinación brillaba aún más. Edward se acercó a ella, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. «Recuerda, Lucy, este es tu momento. Deja que el mundo vea lo que eres capaz de hacer», le dijo, y ella asintió, una chispa de confianza iluminando su rostro. Mientras tanto, los invitados comenzaron a llegar, algunos de ellos antiguos socios de Edward, que habían sido escépticos sobre su nueva dirección. Sus miradas eran desafiantes, y Edward no pudo evitar sentir un escalofrío al pensar en sus posibles intentos de sabotear su evento. Sin embargo, su convicción era más fuerte que su miedo. A medida que la sala se llenaba, la música suave de un cuarteto de cuerdas envolvía el ambiente, creando una atmósfera de expectativa. Cuando Lucy comenzó a pintar, todos los ojos se posaron sobre ella. Con movimientos seguros, dejó que el pincel danzara sobre el lienzo,
creando un universo colorido que parecía contar su historia. La sala quedó en silencio, cautivada por la habilidad de la niña, que a su corta edad poseía una profundidad emocional que desbordaba en cada trazo. Edward sonrió, sintiendo que cada segundo invertido en conocerla había valido la pena. Sin embargo, entre la multitud, Edward detectó a algunos de sus antiguos socios intercambiando miradas de desdén. Era evidente que no estaban allí para apoyar su causa, sino para buscar un punto débil que pudieran aprovechar. Uno de ellos, un hombre corpulento conocido por su renuencia a aceptar cambios, se acercó a Edward con una sonrisa falsa. «Bonito espectáculo, Edward. Pero, ¿realmente crees que esto atraerá a suficientes donantes?», dijo, su tono impregnado de sarcasmo. Edward mantuvo la calma, sabiendo que no iba a permitir que esas palabras lo desanimaran. A medida que avanzaba la noche, la recaudación de fondos comenzó a ganar impulso. Las ofertas por las obras de arte que Lucy había creado, junto con otras de niños que aspiraban a ser artistas, comenzaron a fluir. Edward se sentía emocionado. Cada puja era un paso más hacia su sueño. Sin embargo, la tensión era palpable, y Edward podía sentir el ambiente cargado de las intenciones ocultas de sus rivales, quienes se habían reunido discretamente en un rincón, susurros llenando el aire. Fue entonces cuando uno de sus antiguos socios, un hombre que había apoyado a Edward en sus días de mayor éxito, decidió hacer su movimiento. Se acercó al micrófono, interrumpiendo la presentación de Lucy con un discurso que pretendía desvirtuar la nobleza del evento. «Edward, todos sabemos que esto es solo una fachada. ¿Por qué no ser sincero y admitir que todo esto es un intento desesperado por recuperar la atención de la prensa?», soltó, provocando murmullos en la sala. El corazón de Edward se aceleró, pero en lugar de ceder a la frustración, respiró hondo y se armó de valor. «Este evento no es acerca de mí ni de mis antiguos socios», replicó, su voz firme y clara. «Es sobre los sueños de niños como Lucy, que merecen una oportunidad. Si piensan que esto es una fachada, entonces no conocen el verdadero valor de la vida». La sala se quedó en silencio, y los ojos de los asistentes se movieron entre Edward y el hombre que había intentado socavar su esfuerzo. Lucy, al escuchar las palabras de Edward, sintió un renovado sentido de propósito. Con un último trazo en su pintura, reveló una imagen vibrante de un mundo lleno de esperanza, que capturó la atención de todos. Edward sabía que, aunque la recaudación había sido un éxito, aún quedaban muchos obstáculos por delante. Sin embargo, en ese momento, rodeado de la admiración sincera de los presentes, sintió que había dado un paso decisivo hacia su transformación. La conexión con Lucy y su compromiso con la causa lo habían llevado a un lugar que nunca había imaginado. Un camino en el que las conexiones humanas y el verdadero valor de la vida comenzaban a tomar forma. A medida que la escuela de arte de Edward comenzaba a tomar forma, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Sus antiguos socios, quienes habían visto sus planes como una amenaza a su dominio en el mundo de los negocios, empezaron a actuar con desesperación. Edward recibió llamadas anónimas, mensajes intimidatorios y correos electrónicos llenos de amenazas veladas. La presión era palpable y, aunque intentaba mantener la calma, la preocupación comenzaba a hacer mella en su espíritu. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz de la lámpara titilaba, creando sombras inquietantes en las paredes. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, al recordar la sonrisa de Lucy y su talento innato, se dio cuenta de que no podía rendirse. La niña no solo era una fuente de inspiración, ella representaba la esperanza para muchos otros niños que, como ella, soñaban con algo mejor. En la comunidad Lucy comenzó a brillar. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y emociones crudas, capturaron la atención de los medios locales. Se convirtió en una figura destacada, una voz que resonaba entre los jóvenes artistas de París. Los reporteros acudían a su escuela de arte, ansiosos por escuchar su historia y la de Edward. La atención mediática, aunque positiva, aumentó la presión sobre Edward. Sus socios, sintiéndose acorralados, intensificaron sus esfuerzos para desacreditarlo. Se rumoraba que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detenerlo. Una tarde, mientras Lucy pintaba en el jardín de la escuela, Edward se acercó a ella. La niña estaba completamente absorta en su obra. Sus pequeñas manos movían el pincel con una destreza sorprendente. Al notar la presencia de Edward, levantó la vista y sonrió. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que, para Edward, era un recordatorio de por qué estaba luchando. Se sentó junto a ella y le preguntó sobre su pintura.
Estoy pintando un sueño, respondió Lucy, mientras sus dedos manchados de pintura jugaban con el borde del lienzo. Un lugar donde todos los niños pueden ser felices y crear lo que quieran. Edward sintió un nudo en la garganta. La visión de Lucy era clara y pura, un reflejo de sus propias aspiraciones. En ese instante supo que no podía rendirse. Decidió que era hora de actuar, de enfrentar a sus socios y dejar en claro que su misión iba más allá de las ganancias. Se preparó para una reunión crucial, en la que planeaba confrontarlos sobre sus prácticas poco éticas y la forma en que habían intentado desestabilizarlo. El día de la reunión llegó. Edward entró en la sala de conferencias con una determinación renovada. Las caras de sus socios, que alguna vez le sonrieron y apoyaron sus ideas, ahora estaban frías y calculadoras. Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo lo dominara, Edward se mantuvo firme. Expuso sus preocupaciones sobre las tácticas que sus socios habían estado utilizando, mencionando los rumores y las amenazas que había recibido. La sala se llenó de un silencio incómodo. «No podemos seguir así», declaró Edward, su voz resonando con autoridad. «La gente está empezando a ver lo que realmente somos. No solo somos un negocio, somos personas responsables de nuestras acciones. Y yo elijo hacer lo correcto». Las reacciones variaron. Algunos de sus socios parecieron sorprendidos, mientras que otros fruncieron el ceño, indignados por su valentía. Edward sintió que el aire se volvía más denso, pero se mantuvo firme. Sabía que el futuro de la escuela de arte y el bienestar de Lucy y otros niños dependían de su capacidad para enfrentar la verdad. Al salir de la reunión, Edward se sintió aliviado, aunque la incertidumbre lo acompañaba. Sabía que había dado un paso importante, pero también que las luchas aún no habían terminado. Lucy, al enterarse de lo que había sucedido, lo miró con admiración. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y esperanza. «Lo hiciste bien, Edward», dijo ella, mientras se aferraba a su mano. «Siempre es bueno luchar por lo que es correcto». Edward sonrió, sintiendo que, a pesar de los desafíos, había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Juntos, él y Lucy estaban construyendo no solo una escuela de arte, sino un futuro lleno de posibilidades. Edward Beaumont se encontraba frente a un micrófono. La sala de conferencias, iluminada por las luces brillantes de las cámaras y los flashes de los reporteros. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. Había llegado el momento de revelar las malas prácticas de su empresa, un acto que había estado considerando durante semanas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo afectaría su carrera, sino también la vida de muchas personas, incluidos sus antiguos socios, quienes habían estado involucrados en actividades poco éticas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía la responsabilidad de dar voz a aquellos que habían sido silenciados por el poder del dinero y la corrupción. Edward tomó una respiración profunda, sintiendo el apoyo de Lucy, quien estaba sentada en la primera fila, observándolo con ojos llenos de admiración y esperanza. Su presencia le daba fuerzas. A medida que comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una claridad y sinceridad que sorprendieron incluso a los periodistas más escépticos. Describió cómo su empresa había priorizado las ganancias sobre la ética, cómo había sido cómplice de un sistema que oprimía a los más vulnerables. Las caras de sus antiguos socios, que estaban presentes en la sala, se tornaron pálidas a medida que comprendían que su tiempo de impunidad estaba llegando a su fin. La conferencia tuvo un impacto inmediato. Los medios de comunicación se hicieron eco de sus declaraciones, y poco después, las autoridades comenzaron a investigar las actividades de sus antiguos socios. Edward se sintió liberado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Había tomado la decisión correcta, y el público lo respaldaba. La simpatía hacia su causa creció, y más personas comenzaron a interesarse en la escuela de arte que había fundado junto a Lucy. La comunidad, que antes se había sentido olvidada y desamparada, comenzó a ver un rayo de esperanza. Mientras tanto, Lucy continuaba brillando como artista. Su talento había capturado la atención de críticos y amantes del arte, y sus obras se exhibían en galerías locales. Edward observaba con orgullo cómo la niña, que una vez vendía flores en las calles de París, se convertía en un símbolo de resiliencia y creatividad. Cada pintura que Lucy creaba era un reflejo de su vida, de sus sueños y luchas, y su éxito inspiraba a otros niños en su comunidad a perseguir sus pasiones. Edward sabía que, gracias a ella, muchas vidas podrían cambiar. Sin embargo, el camino hacia la justicia no estaba exento de obstáculos. Poco después de la conferencia de prensa, se reveló que uno de los antiguos socios de Edward había estado involucrado en actividades ilegales más serias de lo que se había imaginado. La noticia estalló como una bomba en los medios.
y la atención sobre la corrupción dentro de la empresa creció exponencialmente. Edward, aunque satisfecho de que la verdad saliera a la luz, sabía que debía actuar con cautela para asegurar que se hiciera justicia. Con la ayuda de Lucy y un grupo de abogados comprometidos, Edward se aseguró de que las autoridades tuvieran toda la información necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Las acciones de su antiguo socio no solo afectaron a la empresa, sino que también perjudicaron a muchas personas que habían confiado en ellos. Edward se convirtió en un defensor de la transparencia y la ética empresarial, utilizando su experiencia para educar a otros sobre la importancia de hacer lo correcto. Al final de todo esto, Edward y Lucy se encontraron en el parque donde todo había comenzado, rodeados por la belleza de la naturaleza y la vida que florecía a su alrededor. Miraron hacia el horizonte, sintiendo que habían logrado algo significativo. No solo habían combatido la corrupción, habían creado un espacio donde los sueños podían florecer. Edward comprendió que su verdadera fortuna no estaba en el dinero, sino en las conexiones genuinas y el impacto positivo que podían tener en la vida de los demás. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos vibrantes, Edward y Lucy compartieron una sonrisa. Sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Su viaje no había terminado, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Habían cambiado el mundo, al menos un poco, y eso era solo el comienzo.